Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy estamos un día más en nuestro programa desde Abatel Televisión con todos ustedes. Hoy vamos a hablar con Jesús Navarrete, es el jefe de la Policía Local de Pilar de la Horadada, que viene a traernos temas de absoluta actualidad. La vuelta al cole, con lo que ello comprende de seguridad vial para peatones y vehículos de 4 y 2 ruedas. Vamos a hablar de las nuevas medidas anti-COVID de la Comunidad Valenciana y de muchísimos temas interesantes. Él es el invitado con el que abrimos nuestro programa de hoy. Sean bienvenidos. Hoy con nosotros en el programa tenemos a Jesús Navarrete, que como siempre amablemente nos abre las puertas de la Policía Local de Pilar de la Horadada para hablarnos de los temas más interesantes y de más actualidad. Tenemos de todo, nuevas medidas COVID, vuelta al cole, así que como siempre ellos están siempre dando lo máximo para cuidar de todos nosotros. Bienvenido, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Jesús, vamos a comenzar hablando de algo muy importante que la gente siempre está muy pendiente, que va a ser la próxima convocatoria para renovar el Documento Nacional de Identidad en Pilar de la Horadada, que está convocado para los días 4 y 6 de octubre. Recuérdanos los requisitos que necesitamos si necesitamos renovar nuestra documentación y podemos hacerlo aquí en el municipio. Como todos los meses que vienen, es simplemente llevar el DNI caducado y se paga la tasa que hay y ya está, ¿no? Una fotografía y nada más. Pero hay que acudir los 2 días de la convocatoria. Hay que ir los 2 días porque el primero es para hacerse el DNI físico y el segundo es obligatorio ir para recogerlo porque lleva unas claves para poder trabajar con él a través de la web. Perfecto, pues tomamos buena nota porque es una comodidad muy grande poder realizar la renovación en el municipio sin tener que desplazarnos y es muy sencillo además. Bueno, pues esta misma semana ha empezado el curso y con ello pues esos controles especiales que realizáis a las entradas y salidas de todos los centros educativos del municipio. Sí, comenzaron el miércoles los niños al colegio. En el instituto están yendo desde el miércoles también, pero de forma pausada. Unas clases van, otras no. Más que nada para una toma de contacto y el lunes empezarán ya a funcionar como ya para todo el año. En cuanto a la entrada a los colegios, ha sido muy normal, muy tranquila. Cada uno, los padres saben perfectamente por dónde tienen que entrar, cuáles son los accesos según la edad y las clases de los niños. Está bastante bien explicado por parte de los colegios y nosotros simplemente pedir colaboración a la hora de aparcar, a la hora de no ocupar plazas de autobuses, etcétera. Lo que sí que recomendamos es que se vaya andando o que acostumbremos a los niños a ir en bicicleta, a ir con ellos en bicicleta, que es una buena medida, hacemos ejercicio y acostumbramos a los niños a circular por la ciudad o por la localidad, que tengamos en cuenta que es un pueblo que por dentro de las calles no hay gran conflictividad y luego tenemos unos carriles bici bastante bien ejecutados y muy buenos para utilizarlos. Y animo a ello porque tenemos una temperatura estupenda y podemos usarlos con total seguridad. Eso es algo que tenéis muchísimo en cuenta durante cada curso escolar y tratáis de concienciar a los niños con esas clases de educación vial que les dais, donde esos días donde muchos de ellos pueden llevar incluso sus patinetes, sus bicicletas, que les enseñáis por una parte las normas de circulación cuando van en esos vehículos y por otra parte pues a cuidar del medio ambiente, hacer ejercicio, todos los beneficios que puede resultar ese tipo de transporte para ir al colegio. Es importante que los niños no solo sepan utilizar el vehículo, en este caso la bicicleta, hay que tener en cuenta que la bicicleta y el patín eléctrico están considerados vehículos y deben de circular por la zona habilitada a ello, cuando hay carril bici por carril bici y cuando no por la calle, como es el caso del centro urbano. El centro urbano está limitada a 30 km/h la velocidad, con lo cual perfectamente podemos adaptarnos a ello.
En la educación vial lo que se trata es no solo de enseñarle la señalítica, qué significa cada cosa, por dónde hay que circular, sino que ya este año pasado comenzamos a dedicar, sobre todo al último curso de los colegios, sexto y a quinto, que se trajesen ellos sus vehículos y practicar no en el parque infantil, sino por las vías ciclables que tenemos en toda la localidad. En la vía real. Exactamente. Para que vean que una cosa es el parque infantil, en donde las calles son una simulación, ahí no pasa nada porque uno se salte un stop, porque el otro lo ve, estamos de risa, está, pero en la vida real puede tener unas consecuencias complicadas. Entonces, aparte de eso, también este año pasado, por el tema de la pandemia y por los grupos burbuja, no se pudo hacer en bici al cole, que estamos haciéndolo en un colegio, y este año, pues depende de cómo avance todo esto, pues lo plantearemos otra vez y, por supuesto, siempre en consonancia y de acuerdo con lo que nos marque no solo la normativa, sino la propia dirección del colegio y la asociación de padres. También estamos ofertando, que el año pasado sí se hizo, porque ahí sí que podíamos mantener los grupos burbuja, lo que le llamamos los niños tus mejores embajadores, ¿vale? Que es que llevamos grupos de niños a distintos puntos de la localidad más emblemáticos y se les explica el por qué ha pasado eso, por qué está eso ahí, por qué, cómo se ha hecho cualquier historia, y lo hacemos a través de carriles bicis y vías ciclables. Entonces se lo pasan bastante bien y nosotros con ellos, por supuesto. Ahí incluimos quinto y sexto y algún cuarto. Además, otra cosa importante, que la educación vial no es solo para el que conduce un vehículo, sino también para el peatón, que tiene que tener muchas cosas en cuenta. Es muy importante que el peatón se vea implicado en la circulación, es parte de la circulación. No podemos cruzar por donde nos vengan ganas, no podemos circular como nos vengan ganas, porque hay unas normas y de hecho Fiscalía ya nos ha mandado unas directrices del tema del peatón como responsable, ya se está viendo al peatón como responsable de un accidente, no solo de sus propios daños, sino de aquellos que cause. Al cruzar por un paso de peatones no habilitado o hacerlo de forma incorrecta y cruzar por una zona que no hay paso de peatones y va influenciado por el alcohol. Hay que llevar mucho cuidado con todo esto, porque en el caso de accidente se somete a las pruebas de alcoholemia incluso a un peatón si éste está implicado en ello. Entonces, hay que llevar atención a todo ello y máxima cautela. Pues tomamos nota de todo esto, muy interesante para todos nosotros ya en nuestra vuelta a la rutina, tanto colegios, trabajos, que es tan importante como el que conduce el vehículo, como la responsabilidad también del peatón. Son las dos sinergias que tienen que estar de acuerdo. Bueno, pues hace muy poquito han entrado en vigor las nuevas medidas anti-COVID que van a estar vigentes hasta el día 27, donde bueno, se abre un poquito más esas restricciones, donde ya no hay toque de queda, y bueno, nos gustaría que nos informaras de las cosas que han cambiado en esas nuevas medidas anti-COVID. Para Pilar de la Horadada los cambios han sido mínimos. Me explico. Toque de queda no hemos llegado a tener, puesto que nuestra población no ha pasado nunca los umbrales de un contagio importante. Lo que le llaman la línea roja, puesto que hemos estado en unos márgenes adecuados, entre comillas, no nos han limitado la deambulación nocturna ni nos han puesto otras normas que han estado presentes en distintas ciudades. Dicho esto, diremos que a partir de ahora ese toque de queda desaparece.
Los establecimientos de hostelería, el horario sigue siendo el mismo, con la salvedad de que en el interior pueden haber mesas de 8 y en el exterior mesas de 10, siempre y cuando no sean convivientes. ¿Vale? Si son convivientes, puede haber todos los convivientes. Otro punto que sí que nos afecta es que el ocio nocturno se le permite la apertura hasta las 3 de la mañana y por lo demás, pues la mascarilla se recomienda, es obligatoria cuando vayamos por un entorno urbano o estemos en algún evento donde haya una cantidad bastante importante de personas, que no podamos controlar la distancia del 1,5 metros y por lo demás, todo más o menos lo mismo. Pues tomamos nota de estas nuevas medidas para, bueno, hacerlo todo correcto y siempre abogando por la responsabilidad de todos nosotros para que todo pues siga por buen camino y podamos tener esta nueva temporada pues más relajada, ya con la vacunación muy avanzada y todo pueda ir como queremos. Volviendo al tema de los más pequeños, hacéis promoción en las redes sociales de Policía Local, que desde aquí recomiendo que os sigan en todas vuestras redes sociales, en Facebook, en todos sitios donde estáis, porque dais consejos muy útiles, además de dar fe de todas las incidencias que, bueno, y pondréis un 1% de todo lo que cada día estáis haciendo y por nosotros. Hablamos de una cosa muy importante. Ahora comienza el nuevo curso, muchos de los niños tienen que llevar ordenador al colegio, en casa es inevitable trabajar sí o sí con ordenador, tienen muchísimos dispositivos de ocio y demás, y hay que tener en cuenta algo muy importante y muy sencillo para controlar que los contenidos que vean nuestros hijos sean los de su edad, que se llama control parental. Sí, vamos, el año pasado ya estuvimos en un colegio dando una charla a los padres sobre ese tema. Es un tema bastante interesante. Yo aconsejo a los padres que se informen sobre el tema. Es algo que deberíamos de tener muy en cuenta porque los niños, ellos son esponjas y intentan entrar y acceder a todo lo que se les pasa por enfrente. No quiero decir con esto que vayan buscándolo, pero sí se pueden tropezar con ello. Entonces, si tenemos ese control parental, tenemos esa limitación del dispositivo, vamos a hacer de que el niño no pueda acceder ahí. Le va a pinchar, no va a acceder y va a seguir por otro lado, ¿vale? No solo en temas de páginas para mayores, sino aquellos contenidos violentos que no deberían de ver, no deberían de acceder, ¿vale? Aunque hoy tenemos películas que las ven, que no deberían de verlas, juegos en el que practican que no deberían de practicar, pero bueno, es una forma de controlar y saber dónde entran. Es importante que más que el control en sí, que los niños se sientan que sus padres saben lo que hacen, aunque no sea del todo así, pero es importante que nos quedemos con ese concepto, que ellos se sientan controlados, aunque no es así exactamente, pero que se sientan que los están vigilando, porque pueden acceder a páginas bastante perjudiciales. Y luego el tema del bullying y del sharing y todo esto, hay que tener en cuenta que ellos, hay que explicarles bien quién es amigo y quién no es amigo. Cuando entran en una red social y chatean con alguien que no conocen, si es una persona, lo llamamos depredador, cuando intenta captarte, te va a poner una imagen que es la que el niño quiere ver. Es que esta clase de psicópatas, que al final son psicópatas, son muy listos, claro, son muy inteligentes y saben el contenido o el anzuelo que pueden poner delante de un niño para que pique. Entonces, pues ahí está el control parental y ahí están pues, las fuerzas de seguridad y los padres
para poder sentirnos más seguros con este tipo de control. Además, que has mencionado algo súper importante. En cuanto al acoso escolar y demás, es algo que también desde el primer día de curso estáis totalmente combinados, colegios, policías y AMPAs, para que todo eso esté controlado a la milésima y, por supuesto, estéis encima de cualquier acosador que quiera pues, hacer de las suyas, porque no va a tener nada que hacer. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que el dispositivo que hace que salte la alarma es el propio niño o los padres que están observando qué es el comportamiento del niño o en qué redes sociales y qué hace el niño con las redes sociales. Eso es muy importante, es básico porque la educación primaria, no nos olvidemos que la educación primaria viene de la propia familia. El resto, colegios, policía, profesores, etcétera, amigos, son educadores secundarios y como tal la formación la tienen que tener dentro de del propio seno familiar. Y ahí es donde debemos darnos cuenta cuando un niño cambia la actitud, va también en el colegio, juega en la calle, se relaciona y de pronto empieza a cambiar esa forma de proceder, es porque algo pasa. No quiero decir con esto que siempre sea un acoso o algo de esto, sino que al niño le preocupa algo o hay algo que no... Y lo que a nosotros nos puede parecer una insignificancia, a ese niño le puede conllevar una preocupación enorme. Y para eso tienen que estar los padres y luego, por supuesto, si es algo que se escapa del entorno familiar, para eso está el colegio, el instituto, servicios sociales, la policía y psicólogos, psiquiatras, lo que haga falta. Hay un entramado de personas para poder ayudar a ese niño o a esa familia. Es importante, como bien dices, este caso, detectar cualquier mínimo síntoma, intentar hablar con el niño o, si hemos hablado con el niño y aún así tenemos dudas, pues consultar con un profesional, un policía, el profesor, el psicólogo, servicios sociales, como bien dices, que hay un montón de personas que nos pueden solventar dudas por si que hubiera la posibilidad de que pudiera ser un caso de acoso. Podría ser que sí, podría ser que no, pero es importante estar atento, como bien dices, Jesús, porque a veces las señales pueden ser muy sutiles, pero están ahí. Entonces hay que estar preparado, hay que estar alerta, porque para eso hay, como bien dices, un entramado y toda la coordinación para que todo vaya bien y para que esto no ocurra y si ocurra ponerle pues muy pronta solución. Así que una vez más, gracias también por ese dispositivo para proteger a nuestros niños y que sigan eso, siendo niños y se pueden desarrollar y se queden al margen pues discriminaciones, acosos y por el motivo que sea, porque a veces es que ni siquiera tienen un motivo, simplemente es pues la envidia o las ganas de hacer daño de otro igual a estos mismos niños. Nos vamos a ir del colegio a todo lo que ha sido el dispositivo de verano especial, todo un refuerzo en playas, en monte, un refuerzo que aún continúa, porque claro, sigue siendo temporada de vacaciones, temporada de afluencia de personas y se sigue con ese refuerzo todavía durante por lo menos lo que queda de mes, ¿no? Sí, vamos, este verano ha sido un verano dentro de lo atípico, ha sido un verano que nos ha sorprendido porque no nos esperábamos una cantidad de gente tan importante como la que ha venido. No sabíamos qué iba a pasar una vez que se abrieran todas las restricciones de movilidad y viniera ya toda la gente. A ver, sí. Aquí en esta zona, el vecino que nos visita o que tiene una segunda residencia, hay mucha gente que está censada, incluso aquí, y que va y viene, suele ser preferentemente de la población vecina de Murcia y alrededores. Eso esperábamos que después de
prácticamente casi un año sin poder acceder a su vivienda, o incluso más, viniese a verse el estado de su vivienda, a disfrutar de su vivienda, de nuestro entorno, de nuestra población y de la gente que vivimos aquí, que por supuesto tratamos a todo el que viene de maravilla y por eso siguen visitándonos. Lo que no nos esperábamos es que la cantidad tan grande de personas que han venido, al no venir ciudadanos extranjeros, porque apenas han podido venir, ha habido algunos Los que se han quedado, controles. estaban residiendo y se han quedado, otros han querido venir, no han podido y ahora empiezan a venir. Con todo ello, ha sido un verano en donde la convivencia ha sido bastante buena, hemos tenido problemas nocturnos, de botellón, etcétera. En vuestras redes sociales habéis dado detalle de todo, habéis tenido de todo, alcoholemias, atracos, incendios, de todo. Bueno, vamos a ver, primero hay que especificar, es normal porque hemos pasado de una población de 22.000 habitantes a una estimación de entre 80 y 100.000, ¿vale? O sea, 80.000 habitantes, lógicamente, necesitan hay más sucesos. Una atención diferente por parte de la administración que una de 22.000. Me refiero diferente por la cantidad de personas, o sea, un esfuerzo por parte de la administración. Y en ello hemos estado. Ha habido, según las previsiones o los datos que tenemos de cómo se hace el cuenteo de las personas que pueden haber venido, pues podemos haber tenido puntas incluso de haber llegado a 100.000 habitantes en algún momento determinado en fines de semana. Eso es mucha gente circulando, mucho vehículo, obviamente pues aumenta los accidentes de tráfico, aumentan las llamadas por molestias, los malos estacionamientos, aumenta todo. Por eso la administración ha hecho un esfuerzo, se ha incrementado los servicios policiales para que ello funcionase y la verdad que ha funcionado bastante bien. Hemos tenido una problemática añadida este año en las noches por el tema de al estar el ocio nocturno cerrado. Yo no digo que sea consecuencia de ello, pero posiblemente al estar el ocio nocturno cerrado hemos provocado que hubiese habido más botellón de lo normal. Se ha trasladado a la calle todo esto. Normalmente botellón hay siempre. Intentamos evitarlo, intentamos que no se produzca, pero este año ha habido una masificación de ese botellón, sobre todo en la zona de costas y playas. Y hemos dedicado mucho tiempo y efectivos a eliminar o a tratar de evitar que eso se produzca. Siempre lo digo, gracias a la colaboración de los vecinos, gracias a la buena voluntad de nuestros visitantes que nos han llamado, que nos han indicado, que nos han facilitado datos e información y gracias a todos ellos pues se puede trabajar con más efectividad. Y de hecho, pues, bueno, pues se han puesto muchas sanciones por COVID, por beber en la vía pública, a su delegación, por temas diversos de denuncias de alteración del orden, etcétera. Luego los locales, pues locales comerciales a las 12:30 o los bares a las 12:30 tienen que cerrar, con lo cual incluso se nos ha llegado al caso que en algún fin de semana que había mayor cantidad de población solicitarnos a una serie de locales, por favor, mándanos una patrulla, que no podemos desalojar los locales, queremos cerrar y no podemos. La gente nos impide que cerremos. Entonces, pues las patrullas tenían que estar pendientes de todo ello y atendiendo al servicio que iba saliendo, aparte de la normalidad del servicio policial. Jesús, pues muchísimas gracias, como siempre, enhorabuena por vuestro trabajo, por ese gran equipo de policía local de Pilar de la Horadada, que como bien dices, en verano ve multiplicado por 10
la población y demás, pero también tenéis todo el refuerzo en vehículos, en personal, para que estemos protegidos. Gracias por contarnos todas las novedades en cuanto a las nuevas medidas, a esta vuelta al cole y nada, pues que se desarrolle todo con la máxima tranquilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros y no me quiero despedir sin dar las gracias a toda la ciudadanía, tanto vecinos como personas que nos visitan. No me canso de darle las gracias por su colaboración, a la administración, en este caso al ayuntamiento, por ponernos los medios y sobre todo y principalmente a todo el cuerpo de policía, a todos los oficiales y agentes que lo componen, por estar donde hay que estar y realizar las funciones como se han desarrollado durante este año y medio, preferentemente en los momentos más duros, sin pedir nada a cambio, y especial este verano, que ha sido un verano duro y complicado. Un reto importante. Muy duro y complicado, pero a la vez gratificante porque se ha podido salvar o llevar a cabo con una regularidad más o menos tranquila y que todo ha funcionado más o menos en condiciones. Por supuesto, y con toda la profesionalidad de siempre. Muchísimas gracias, Jesús, y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Nos vamos ya por nuestro tiempo de las noticias, en el cual vamos a descubrir también, vamos a poder ver de nuevo el documental, porque hoy se cumplen 2 años de la fatídica Dana que llegó al Almoradí. Vamos a ofrecerles este documental también para finalizar el informativo con todo lo que fue esta tragedia para el medio ambiente. La Concejalía de Servicios Sociales de Pilar de la Horadada ha apostado por reanudar la vuelta a la actividad del programa de ocio y respiro familiar para personas mayores en su horario habitual de 9 a 2 de lunes a viernes. Este programa había venido prestando su actividad presencial de manera ininterrumpida desde el año 2006 hasta el inicio de la pandemia de la COVID-19. Durante este último año, las personas beneficiarias del programa han recibido atención domiciliaria por parte del personal de este programa, lo que ha permitido que no se viera interrumpido su estimulación cognitiva y física. Ahora, con la reapertura de la actividad habitual en el Centro de Mayores del Parque 30 de Julio, se permite continuar con la función socializadora que cumple esta actividad y que es de vital importancia para las personas mayores. Durante esta semana podrán acudir sin cita previa al centro de vacunación instalado en la carpa municipal de Pilar de la Horadada para recibir la vacuna contra el coronavirus. Los días son los siguientes: el martes 14 de septiembre de 8 de la mañana a 1 del mediodía, el miércoles 15 de septiembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía y el jueves 16 de septiembre de 2 de la tarde a 9 de la noche. Son los días en los que podrán acudir sin cita previa al centro de vacunación instalado en la carpa municipal de Pilar de la Horadada para ponerse su vacuna contra la COVID-19. El Ayuntamiento de Almoradí, a través de la Concejalía de Bienestar Social, se pone en marcha este septiembre con un proyecto destinado a dar una respuesta innovadora a problemáticas diversas que presentan numerosos jóvenes en situación de riesgo. La encargada de su desarrollo, en colaboración con la Concejalía, es la asociación Somos Humanimal, dedicada a las intervenciones asistidas con animales como recurso para la educación, rehabilitación e inclusión de personas. Los jóvenes que participan en este proyecto son jóvenes con historias de fracaso escolar, problemas de socialización o que no han tenido un acompañamiento consciente en esta etapa tan complicada de su vida. El primer paso será prepararlos con una formación teórica y una práctica, siendo guías caninos de perros de terapia, adquiriendo conocimientos sobre adiestramiento y preparación de perros de intervención. A través de este proyecto, los jóvenes se sentirán motivados realizando una tarea que además revertirá en la sociedad, desarrollando actividades para ayudar a familias que sufren exclusión social.
Otra acción que desarrollarán será una campaña de sensibilización sobre la protección animal, ya que esta asociación trabaja únicamente con animales rescatados y es uno de sus principios más valorados. Esta experiencia aportará a los chavales una mejora de estado de ánimo, reduciendo los conflictos en casa, además de aumentar su motivación para retomar estudios o la inserción laboral, siendo una experiencia positiva que les sirva de estimulación para conseguir nuevas metas. La Asociación Humanimal trabajará codo con la educadora social de los servicios sociales de Almoradí para que este proyecto sea un éxito. Y hoy se cumplen 2 años del fatídico acontecimiento climatológico, la Dana, que visitaba a Almoradí. Les dejamos con el documental homenaje a aquellos héroes que ayudaron sin descanso durante el temporal que devastó el municipio de Almoradí en septiembre de 2019. Almoradí, 2 años después de la Dana. Nadie que lo pueda contar había vivido nada parecido antes. La Vega Baja golpeada y devastada por los efectos del mayor temporal de nuestro tiempo. Almoradí, su corazón, incomunicada, sin agua potable, inundada y con un río que volcaba miles de hectómetros cúbicos por segundo sobre la localidad. Esta es la historia de un pueblo que con la unión hizo frente a la adversidad de una naturaleza descontrolada. El agua buscaba salir al mar, dejando situaciones extremas a su paso. Un año después de ese oscuro septiembre de 2019, traemos al presente el testimonio de las personas que arriesgaron sus vidas por ayudar a otros, que trabajaron sin descanso, que tomaron decisiones para aliviar los efectos de una catástrofe o que la sufrieron, perdiendo sus casas, sus cultivos, sus negocios. Tardamos 7 días en recuperar el agua potable para toda la ciudad. Entonces, una crisis tan larga, tan llena de sucesos como fueron esos días, las fuerzas son que sabes que no puedes parar, pero es que no sentíamos nada en ese momento, simplemente era ver quién nos podía ayudar, a quién podíamos llamar, qué se necesitaba, cómo podíamos resolver la siguiente situación, cómo cerrábamos el río, que era lo más importante, porque mientras que el agua no terminara de salir, sabíamos que la situación no se podía recuperar. La Vega Baja, principal foco de atención tras un episodio de gota fría sin precedentes. Almoradí, uno de los puntos más afectados. El agua entró en cientos de hogares. El primer golpe se lo llevaron los vecinos, que en contra de su voluntad no tuvieron otra salida que abandonar sus casas. Empezó a salir agua por todas partes y vimos que teníamos que irnos, dejarlo todo y a la aventura de Dios, a lo que pasara, y luego el volver, pues empezar de nuevo, hacernos la idea. Ella es la segunda vez que lo pasábamos, y porque la otra fue con mis padres, y se pierde muchos recuerdos sentimentales, personales, materiales, todo. Pero bueno, eso nosotros no lo podemos evitar. Es muy doloroso en mi puesto porque decirle a la gente que se vaya de sus casas, gente que además había tenido ya esa experiencia hace 30 años, pues la gente lloraba y se te hacía un nudo
impresionante porque sabíamos que en pocos minutos iban a estar las casas otra vez con agua y que iban a perder pues muchas de sus posesiones, las que sean. Son los recuerdos, son las casas, son la vida de la gente y eso era muy doloroso. Desde las 7 de la mañana de viernes ya estábamos en el Saladar evacuando a todos los vecinos porque veíamos las condiciones climatológicas y era un tema que nos preocupaba muchísimo. Salimos con la policía local, con megafonía y dijimos, todos por favor evacúen el Saladar, que nos tenemos que ir al albergue que Cruz Roja había instalado en el Antonio Sequero. A partir de ahí conseguimos sacar 2 autobuses, nos pusimos a trabajar. Estuvimos constantemente en contacto con Cruz Roja, el equipo de gobierno estuvo trabajando tanto en la zona cero como en el ayuntamiento, porque teníamos que tener varios frentes unidos para poder trabajar lo mejor posible, la mejor coordinación. Y bueno, estuvimos asistiendo también al albergue, estuvimos ayudando a Cruz Roja, estuvimos asistiendo también a los vecinos, viendo toda la cantidad de vecinos que estaban en el albergue, que como según pasaba el día iba aumentando el número de personas que estaban allí. Y bueno, fue un gran trabajo también humanitario por parte de Cruz Roja, que enseguida movilizaron todas las camas, todos los alimentos, y por parte del ayuntamiento se le puso también a disposición todos los medios que necesitaban. La tensión era palpable. Entonces, a la difícil situación se le sumó la falta de agua potable, tras romperse el tubo de suministro. Era viernes 13 de septiembre de 2019. Lo que ocurrió fue que la tubería se rompió por varios puntos, no solo por aquí se rompió ya a última instancia cuando se cayó el tablero del muro del puente, que la tubería directamente quedó seccionada completamente, con lo cual no pasaba una gota de agua. Pero también en la carretera de Algorfa, de la corriente que venía desde la carretera de Benejúzar, ahí la tubería se quedó completamente lavada y los tubos se fueron, igual que otros tubos de hormigón de acequia, con lo cual la tubería estaba rota por varios sitios. En ese momento, puesto que la única tubería de abastecimiento de Almoradí ahora mismo es esta, puesto que los depósitos del Teidí ya están en Algorfa y no hay otra alternativa de suministro, todo Almoradí se queda sin agua. Enseguida nos trajeron cubas, dimos agua potable con cubas, había que hacer colas, había que esperar y las cubas se vaciaban y había que volver a rellenarlas en otros pueblos y en otros sitios y fue realmente lento, pero la gente no se quejaba, aguantó las colas, aguantó lo que le tocaba y fue con una paciencia y una resignación pues digna de admiración. La misma tarde del viernes ya conseguimos que entraran 3 cubas de agua, incluso una se tuvo que dar la vuelta porque la única entrada que había en ese momento habilitada era desde Dolores y aún así había una tal cantidad de agua que ni siquiera los camiones pudieron pasar todos. Luego ya al día siguiente, el sábado, sí que conseguimos que entraran hasta 6 y 7 cubas de agua. Y bueno, ese fue uno de los momentos más que recuerdo que me impactó más, el sábado de la mañana, cuando amanece, vienen todo lo de la UME, aparecen los bomberos, estaba todo el pueblo prácticamente inundado, salvo el centro. Y bueno, la imagen esa de la gente que ves a diario, tus amigos, tus conocidos, haciendo cola con las garrafas de agua y sabiendo sobre todo que la situación esa iba para largo, que no iba a ser algo rápido. Se sucedían los desastres. Almoradí quedaba aislada tras verse bloqueados todos sus accesos por una rotura en la mota del río Segura que los anegaba. En este momento empezaba una verdadera pesadilla. Aquí lo que tuvimos el problema es que desde el primer momento Confederación no estuvo aquí, Confederación llegó un día después. Cuando nosotros ya llevamos un día trabajando aquí, es cuando ya Confederación empezó a poner medios, empezó a facilitar maquinaria, empezó a mover cosas que desde el primer día pienso que debería haber estado aquí, porque esto es una infraestructura de ellos. Y fue gente del pueblo, una empresa que no tiene nada que ver con Confederación, son los que nos empecemos a trabajar. Aproximadamente a las 10 de la mañana se nos abre una brecha de unos 5 metros y recordemos que el río en ese momento tenía una de las crecidas históricas. El río estaba en el Azud de Alfaitamí a 5 metros 20 de altura, o sea, teníamos un muro de agua que se estaba saliendo de manera brusca y que teníamos que intentar frenar porque
Estábamos, para que nos hagamos una idea, si el río tenía unos 180 metros cúbicos por segundo, por esa grieta se nos estaban yendo 75 metros cúbicos por segundo, o sea, se nos estaba yendo más de un tercio de lo que el río estaba desaguando, se nos estaba yendo por aquí. Todo fue llamadas, pidiendo socorro, todo que viniera gente a ayudarnos, porque esa avería era un afluente del Segura, se salía sin control, no sabíamos por dónde iba a pasar. Y bueno, fuimos a partir de ahí cada hora, pues viendo cómo se inundaban todo el barrio de entrada de la Cruz, por la Cruz, toda la carretera de Orihuela, cómo se inundaba toda la Erica. Ya habíamos tenido problemas en la avenida de Algorfa, la misma entrada, porque ahí tenemos un problema de aguas desde el día anterior. Y a partir de ahí el agua fue hacia Albañés, salida buscando pues río, buscando cauces y buscando la salida al mar, que era lo que iba buscando el agua. Venía mucha agua de la parte de la zona de Vanilla, zona de Orihuela, y cuando ya pensábamos que lo peor había pasado, que era la desagradable evacuación de los vecinos que con resignación abandonaron el Saladar, ya fue cuando nos rompió el río en la vertiente de la zona cero, y entonces ya pasó a otro episodio aún más grave del que ya se aventuraba. Aquello ya era algo que parecía que era irreal, veías todo lo que el agua que salía y era irreal, ya pues te centrabas en intentar poner tu grano de arena, evacuar gente, nos centramos ya en la evacuación de personas. Una empresa local fue la encargada de dar un paso al frente en este caos que suponía esa brecha en las paredes del río en el puente de Algorfa, por donde llegaron a salir más de 11,5 millones de metros cúbicos, de un agua que se abría camino con fuerza hacia el polígono de las Maromas, alcanzando zonas de la localidad que era impensable que pudieran verse inundadas. Solo había dos objetivos: cerrar la brecha y salvar a todas las personas que en ese momento se encontraban en peligro. Nosotros somos una empresa de aquí de Almoradí y estábamos ya con todo el tema de evacuando gente y todo eso cuando el ayuntamiento nos llamó que había habido una rotura en el puente del río. Y vinimos corriendo pensando que era poca cosa, pero nada más llegar nos dimos cuenta de la situación y que era mucho más de lo que nos habían dicho. Y nada, empezamos a correr, a mandar toda la maquinaria y todos los camiones que disponíamos y ya a coordinar todos los trabajos para intentar taparlo, pero fue más de lo que esperábamos. Sabía que iba mucha gente que iban a tener problemas, gente que no sabía nada, gente que estaba en la huerta y no sabía que se había roto el río todavía, entonces esa gente iba a tener problemas de si le iba a inundar la casa, el que tiene animales, iba a perderlo todo. Entonces, por eso fue el empezar a trabajar y tan rápido para eso, para que esa gente no pasara esas cosas. La única obsesión era la integridad de las personas que estaban allí, que supieran que no se podían quedar y que salieran de allí lo antes posible. De hecho, al final las casas, todo el mundo ha visto el desastre, los derrumbes y la obsesión en ese momento solo era de que por lo menos las vidas estuvieran fuera de todo peligro. Poco a poco fuimos montando todo el tren de suministros de escollera y se trajeron maquinaria pesada y se fue cerrando la brecha. La brecha costó mucho cerrarla porque estamos trabajando con, como te digo, con una pantalla de agua de 5 metros de altura. Entonces había piedras de 3 o 4 mil kilos que es que la piedra, cuando la dejabas en el agua, la piedra se movía. O sea, veías como el agua llevaba la piedra 3 o 4 metros. O sea, era una cosa impresionante. Los que estuvieron ahí a pie de obra, la gente que trabaja en maquinaria, que trabaja en, pues claro, las condiciones de trabajo eran dificilísimas. Toda previsión ante esta terrible dana es poca. Nadie se podía imaginar que las infraestructuras no lo soportarían y que el río se echaría encima de sus viviendas y sus negocios. Son muchos los vecinos de Almoradí que no son capaces de calcular los daños materiales, y mucho menos los personales. El río rompió y tuvimos que salir por piernas. Rápidamente tuvimos que dejar todo lo que estábamos haciendo porque el río venía con una fuerza que todavía a mí me impactó. Me dijeron que me fuese, me quedé aquí intentando salvar todo lo que pudiese porque, pues lógicamente me emociono todavía porque eran años de mucho esfuerzo, de mucha inversión.
Pero fue así, o sea, a las 12:30, a la 1:30, el río venía dentro del taller, se llenó del taller de un fango que venía con una velocidad y que arrastraba cañas, que arrastraba todo. Se llevó toda la maquinaria, aunque la tuviésemos alto, la cogía y se la arrastraba. Y bueno, libramos lo que pudimos y ya tuve que salir del taller sobre las 3 o por ahí, ya no pude volver hasta el domingo. Y estaba deseando volver a ver hasta dónde llegaba el desastre, ¿no? Y los daños que había ocasionado. Fue un poco duro y luego cuando entré fue todavía más desolador. Desde el primero hasta el último momento fue una angustia y aún seguimos teniendo una angustia porque de momento estamos peor que al principio o igual, porque aquí ni subvenciones, ni ayudas, ni nada. Aquí hemos arrancado, en vez de cero, hemos arrancado en negativo. Y arrancar con menos 50, 60 mil euros, eso cuesta mucho. El agua llegó hasta menos esos 2 bancales de ahí, de aquí, el agua llegó, y estos de aquí, llegó hasta aquí arriba. Desde el Bañé se metió toda el agua aquí arriba, Y ya no es que los bancales no soportaran, porque los bancales de por sí, el agua de la lluvia la soportaron. Porque el drenaje de los bancales es bueno y la soportaron y la podían aguantar, pero lo que no pudieron aguantar fue la rotura del río. Y de eso, como nadie se ha hecho cargo y nadie se ha responsabilizado, pues nos ha tocado a nosotros, a los de siempre. La UME aparecía en escena haciendo un gran despliegue. Era el momento de actuar. Junto a ellos, ya en las tareas de rescate, estaban trabajando sin descanso bomberos, policía local, protección civil. La urgencia para el ayuntamiento era atender a las personas que estaban trabajando en la rotura del río. La lluvia seguía complicando la situación. Ahora la vida de los vecinos era prioritaria en este escenario de desolación. El albergue empezaba a recibir a decenas de personas desalojadas. Y se activaron 2, el plan territorial y el plan de inundaciones. Pero dentro del plan territorial hay planes sectoriales, plan de albergue, plan sanitario, plan de carreteras, etcétera. Y cada uno tiene unas competencias, pero se tiene que dirigir desde un puesto de mando y se tiene que coordinar para que todo funcione mejor. Eso es lo que hicimos aquí en el ayuntamiento, en estas dependencias. Tuvimos que ampliar ese albergue que teníamos montado a una capacidad de 150 personas y capacidad que hasta 240 personas, 150 personas podíamos tener. Tuvimos albergada 150 de la localidad de Almoradí y de la pedanía del Saladar. Nada, recuerdo esos días los voluntarios trabajando conjuntamente, gente de Almoradí que era voluntaria anteriormente de Cruz Roja vino también a apoyarnos y bueno, es verdad que la gente la recibíamos en el Instituto de Antonio Sequero, también donde estaba ubicado el albergue. Se le daba su cama, se le daba alimentación, le dábamos medicación a las personas que no podían salir a comprarla, le facilitábamos la medicación. Teníamos personal de enfermería atendiendo también a personas que necesitaban atención, personal médico también tuvimos, voluntarios de Cruz Roja. Ludoteca para los niños, que teníamos los niños que estaban mucho tiempo ahí porque estaban pensados para 72 horas y tuvimos que ampliar una semana. Hemos estado trabajando, achicando agua, limpiando invernales, atendiendo las incidencias que habían, pero ya el día 13 es cuando en el Saladar se inundó porque el Mayayo se desbordó y había que intervenir a sacar las personas. En ese momento también, afortunadamente que somos aquí en Almoradí, disponemos de una embarcación Zodiac que ha hecho su papel y a pocas horas se rompió el río. Entonces también había que intervenir en el río y que además había bastantes pescadores también que se han tenido que de quitar de ahí y ya atender con todas las emergencias, todas las incidencias que habían en el pueblo. Durante la madrugada del sábado, 14 de septiembre, la situación se agrava. Sobre las 5, la tormenta deja unos 20 litros por metro cuadrado. El río llegaba a evacuar 50.000 litros por segundo. Pero la lucha debía continuar. Tuvimos 3 días y 3 noches trabajando, sin irnos a dormir. Bajamos un rato ahí, comíamos algo, subíamos otra vez y así. Se volcó toda la empresa y todos los trabajadores
desestimadamente. Nadie, Salva mismo no les dijo a nadie, oye, vosotros tenéis que estar aquí día y noche, vosotros tenéis que estar. Los trabajadores ya, toda la empresa se puso a trabajar sin que nadie les dijera, oye, porque sabían lo que estaba pasando, sabían lo mismo que yo, que a mucha gente estaba pasándolo mal. Pero la verdad que fue una tormenta muy dura, en un momento muy duro de cansancio, de agotamiento. Los camiones no podían subir porque patinaban el puente, y cuando terminamos y seguimos trabajando con ilusión, se cayó el otro paño, y ya, bueno, yo creo que ya ahí nos vinimos casi un poco abajo, pero bueno, al día siguiente seguimos trabajando y luchando para poder terminar esto. La prioridad desde este momento se centra en los rescates de las personas aisladas. Cada minuto, una llamada pidiendo auxilio, acudiendo a socorrer a familias con embarcaciones, helicópteros y vehículos con ejes altos. Todos los vecinos cooperando, voluntarios que salían a la calle a dejarse la piel. La prioridad de los bomberos es controlar el caos. Cuando hay una emergencia, pues es un caos, y nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el mejor rendimiento que tenga cada una de las unidades que intervengan. Esa fue nuestra misión principal. No dudamos en ningún momento en venir a echar una mano. Recuerdo que un entrenamiento íbamos a llegar un poquito más tarde porque estábamos aquí terminando de limpiar en la plaza, ayudando ahí a limpiar la plaza y eso, y se lo dije al entrenador que íbamos a llegar 10 minutos más tarde y nos preguntó por qué. Le dijimos que estábamos aquí haciendo labores de voluntarios, y a partir de ese día, como estábamos en pretemporada, el día siguiente ya varios integrantes del equipo, el entrenador nos dijo que se unía al voluntariado, y llegamos a venir incluso más de la mitad del equipo. Incluso fichajes que venían de Valencia y tal, vinieron a echar un cable. Fue un trabajo muy humano y muy social, empezando por toda la gente que trabajó aquí para poder parar, como digo, esa sangría del río que no paraba de sacar metros cúbicos sin parar, y luego la repercusión que ello tenía, ¿no? Porque cuando nos adentramos en el pueblo, los ratos que salíamos de aquí, pues entrar a las casas y ver a las personas con agua en las rodillas, con los frigoríficos flotando, con los sofás flotando, con los colchones llorando, y tú intentar ayudarles, pero no puedes ayudarles porque ni con cubos de agua ni con bombas podíamos sacar porque continuaba saliendo el agua, y eso era una de las imágenes más impactantes que hemos tenido a nivel social. En esos primeros momentos, la verdad que eso fue algo que nos afectó, a mí personalmente me afectó mucho, y fue una tristeza muy grande. Pero durante esa madrugada, el puente de Algorfa vuelve a romper. Sus paredes no aguantan. Cuando la primera rotura estaba casi reparada, se vuelve a derrumbar y afecta a aguas abajo del puente en la margen izquierda. Los ánimos también se derrumban al ver esos muros volver a caer. Teníamos ya casi tapado el agujero, y de repente se fue otro trozo de muro y ya fue una depresión. Estábamos allí solos, empezó a llover muchísimo, todos mojados, no teníamos ropa, no teníamos nada para ni comida ni nada, y eran las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana o así, y se volvía a romper el muro, y ya ahí fue una desilusión, pero bueno, nos rehacimos y volvimos a la carga hasta conseguirlo. Estábamos muy cerca de llegar a taparlo, además el nivel lo conseguimos bajar, porque estábamos ya muy cerca, pero se puso a las 2 a las 3 de la mañana una tormenta, se puso a llover, los camiones no podían volver a subir porque subían marcha atrás, porque la redonda estaba a la mitad cortada, teníamos que entrar en dirección contraria, hacer todo inventado, todo fue... Y tuvimos que parar los camiones porque no podían subir marcha atrás porque patinaban, tuvimos que parar, y en ese momento, entonces el agua siguió excavando y nos volvió a tirar otro muro, que lo teníamos, esa noche lo teníamos casi ahí, yo creo que lo hubiéramos conseguido. Aquella parte el agua la dirigió principalmente hacia la zona de Heredades, a través de la acequia del río, que la destrozó, a través de la Zarra de Vanilla se fue un poco hacia esa zona, y luego de nuevo otra vez el agua, porque siempre al final vuelve por la Zarra del Viejo hacia el Bañet, con lo cual fue un momento de que pensábamos que teníamos ya el tema resuelto, y en un momento dado se nos volvió a romper. Aquí se tardó un poquito menos en cerrarla, ya teníamos el operativo montado, teníamos mejor material, teníamos maquinarias de mayor tamaño, y se cerró en la mañana del lunes, como te digo, los primeros rayos de sol teníamos lo que era cortado el flujo del agua.
solo se pueden utilizar las vías de entrada y salida al municipio si se trata de extrema necesidad. El paso a vehículos de emergencia y camiones es preferente, ya que cientos de ellos transportan material de las canteras. Este es el escenario. Más de 1000 personas son rescatadas por las fuerzas de seguridad, con todas las plantillas de la policía local doblando turnos, todos los voluntarios de protección civil colaborando sin descanso, bomberos y militares, trabajadores municipales, voluntarios, todos con un objetivo: despertar al Almoradí de este mal sueño. Quiero destacar evidentemente el área de servicios sociales porque las chicas se volcaron, todas estuvieron al pie del cañón, estuvieron arriba de las zodias cuando hizo falta para ir a visitar a la familia y a partir de ahí se hizo un trabajo excepcional porque fueron tantas y tantas familias, fueron más de 900 visitas las que se hicieron por parte de las trabajadoras sociales a todos los afectados. Se tuvo que hacer pues un itinerario muy complicado, una estructura de trabajo muy complicada, pero al final intentamos, y creo que casi lo conseguimos, seguramente igual nos dejamos algo, pero creo que muy poquito, llegar a todas las personas que fueron afectadas por esta gran inundación. Se pusieron más de 150.000 toneladas de material, entre escolleras, zahorras, material fino para sellar las grietas que pudieran haber, y hubo más de 100 camiones en ronda yendo y viniendo para traer material desde Alicante, Guardamar, Abanilla, de muchos sitios, de muchas canteras, trayendo material sin parar. La población sigue sufriendo el corte de suministro de agua potable. Entonces se consiguen tapar las brechas en el río. Es el momento de seguir solucionando problemas. Hidracua, con 22 operarios técnicos, 12 ingenieros y material de refuerzo, se plantea la urgencia de este problema y consigue darle solución. Cuando por fin consiguió pararse la filtración de agua y ya pudimos entrar a trabajar, bueno, tuvo que venir empresas de toda la provincia porque había varios tajos y teníamos muchísima gente trabajando. Y ya cuando iba a caer la noche, pues bueno, había mucha gente de la empresa, había que decidir, fue un momento crítico, porque había que decidir si se seguía trabajando durante la noche o no. Las condiciones de trabajo eran muy complicadas, era todo un barrizal, para la propia seguridad de los operarios era muy complicado, era muy difícil. Y bueno, al final había partidarios de dejar los trabajos, paralizar los trabajos y seguir al día siguiente. Y en ese debate que teníamos ahí, pues bueno, yo iba mirando a la gente, a los operarios de Salvaorico y los veía que estaban nerviosos y cuando decíamos, ¿pero podemos seguir? Y decían, sí, yo sí. Y entonces, pues bueno, en ese momento decidimos que había que seguir trabajando. Trabajaron durante toda la noche, gente que llevaba trabajando varios días seguidos sin apenas descansar. Y realmente nos sirvió para ganar mucho tiempo, porque al día siguiente pudimos dar el agua. Pero ante esta dana no vale desfallecer. Hay que seguir trabajando para no volver a revivir nada parecido, ya que las infraestructuras son cosa de la mano del hombre. La climatología, no. Tenemos que conseguir que esto no vuelva a pasar. ¿Qué infraestructuras necesitamos? Estamos haciendo estudios, haciendo los planes de emergencia, haciendo todo lo que está en nuestra mano, aparte, por supuesto, de reparar todas las consecuencias que tuvo esa salida de agua, que son muchas. Durante esos días Almoradí perdió tanto, dedicación y trabajo de personas que vieron cómo el agua se llevaba a sus casas, sus recuerdos, comercios, negocios que se levantaron con mucho esfuerzo y fueron arrastrados en apenas unos minutos por la corriente. Se vivió angustia, desesperación y resignación. Pero por encima de todo, cada uno de los protagonistas se quedó con algo grabado para siempre. Si un pueblo está unido, puede salir de cualquier situación extrema. Almoradí se unió. La fuerza de todos en la misma dirección le dio impulso a una ciudad que salió adelante con un increíble espíritu de lucha y de solidaridad. Y fue la unión de un pueblo, de una gente que no tenía nada que ver con esto, porque el río es de confederación. Almoradí es otra cosa y los pueblos de aquí no tienen nada que ver con esto. Y fue la unión de todos, eso es lo que me quedo, es la unión y las ganas de trabajar que tuvo la gente aquí, que no hubo ningún problema de decir, oye, es que yo me tengo que ir a mi casa porque yo llevo aquí 15 horas trabajando, yo aquí llevo... Nadie dijo eso, nadie dijo en ningún momento que me tengo que ir porque estoy cansado o yo me voy porque no puedo más. Fue al contrario, fue todo el mundo a aportar. Ha sido muy duro,
Ha sido muy duro porque hemos tenido que recomponernos directamente y no es que salgan más reforzados, de eso nada, salen muy tocados, pero con la ilusión y el tesón de que hay que seguir adelante. Nunca dejaron de estar al pie del cañón todos mis compañeros. De hecho, hubieron compañeros que son de las cercanías, de Elche, Alicante, y claro, por la circunstancia tampoco se podían ir. Y yo les decía, oye, ir a descansar un poco. Y dice, bueno, es que no podemos descansar. O sea, la austeridad, el sacrificio que tuvimos todos, no es comparable con las pérdidas y el sacrificio que han perdido la gente que perdió aquello, pero nosotros intentamos estar a la altura de las circunstancias, que no fue otra de estar todos, el 100% de la plantilla, doblando turnos, haciendo días seguidos, mañanas, tardes, nos íbamos coordinando para descansar un poco, pero al final hay a veces que no sabías si habías comido, si habías dormido, si era mañana, si era tarde, porque ya era todo un grupo, íbamos todos a una para intentar minimizar lo que los vecinos estaban perdiendo y estaban sufriendo e intentar atajarlo lo antes posible. Tú pasabas por las calles con el agua por la rodilla y una de las imágenes que se te queda es sobre todo en esta avenida, que es donde más, en esta calle que es donde más trabajamos nosotros, todo el mundo en las puertas y las caras eran de como todo el trabajo que has tenido ahí durante tu vida para conseguir un hogar, una estabilidad, tener la casa como a ti te gusta, pues todo pasa por agua. El potencial que tienen las personas y cuando hay que unirse, estamos todos por un mismo fin, la verdad que se hizo muy bien. Yo me quedo con el gran esfuerzo que hizo todas las personas de Almoradí, camioneros, trabajadores, técnicos del ayuntamiento, equipo de gobierno, toda la gente y los vecinos, sobre todo también los vecinos que hicieron un gran trabajo, una gran comprensión, y cuando hubo que trabajar en otras labores ya después para limpieza o cualquier necesidad que tenían, o incluso cuando se llevaron agua, todas las donaciones que se dieron, ahí estuvieron los vecinos de Almoradí y fuera de Almoradí. Creo que la solidaridad es una de las cuestiones que teníamos que destacar, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio que tienen las personas por luchar por un solo fin. Eso me sirve a mí de experiencia, pero no se me queda en la cabeza porque no tienes por qué recordar los malos momentos. Y a mí se me quedan pues el trabajo que hemos hecho y cómo mejorar ese trabajo en el futuro. Y con eso me quedo, con la experiencia de qué he hecho, cómo lo he hecho y cómo lo volvería a hacer para mejorar mi trabajo, nada más. Los voluntarios disponibles prácticamente trabajaban 24 horas. Si se iban a descansar eran 1 o 2 horas o 3 y volvían otra vez. Y la verdad es que los voluntarios se han volcado muchísimo y entre todos pues lo hemos conseguido de volver a la normalidad. Ver que una empresa local luchó día y noche durante, creo que no sé si fueron 36 horas para poder taponar el hueco del río, y los de Confederación, que son y deberían de ser los responsables subsidiarios, que se deberían haber hecho cargo de todo esto, toda esta ruina que tenemos nosotros, estaban allí sentados en Confederación y vinieron cuando ya estaba el río tapado. Eso es lo que aún me duele. Mucha gente perdiendo sus viviendas, sacando, porque estuvimos allí en las evacuaciones, y a la gente cómo cerraba la puerta de su domicilio, no sé cuándo volverían, y si cuando volvían estaban los senseis, su casa como estaba. Entonces eso se queda clavado, no se olvida, eso se queda ahí. Todo el mundo de alguna forma veía que nos estaban observando muchos miles de ojos, en Almoradí, en Heredades, en los pueblos que están aguas abajo, y nos estaban observando y tenían las esperanzas puestas en nosotros, porque claro, mientras nosotros no pudiéramos cerrar y cortar esa avenida, pues los niveles de agua seguían manteniéndose, ¿no? Entonces yo lo vi un poco como que estábamos defendiendo de alguna manera a toda esa gente, ¿no? Defendiendo sus casas, defendiendo sus tierras, y de alguna forma eso fue lo que vamos, creo que nos dio alas y nos dio fuerza para poder estar esos 3 días que estuvimos prácticamente sin descanso, pues poder cumplir con la misión. Nunca podremos agradecer esa solidaridad
tanto de entidades como gente anónima que se volcó, unos vecinos con otros vecinos, fue, no sé, nos llenó el corazón y esa es la esperanza que tenemos de que hasta en los peores momentos pues bueno, salimos hasta de esas cosas malas que nos pasan y salimos unidos y salimos pues con mucha fuerza. La fuerza Vega Baja que nos unió a toda la Vega Baja, no solo al Moradí. Fue una unión de todos los pueblos que pasamos lo mismo, todos los vecinos pasaron lo mismo y esa fuerza y esa gratitud la llevaremos muchos años. Gracias a todos por estar un día más con todos nosotros. Volvemos mañana con más contenidos aquí en Abatel Televisión.